Hace unos años, mi entonces novio y yo, una mujer de 22 años, vivíamos en un departamento de una habitación en el centro de Denver, a una milla de la codiciada Larimer Square y la calle 16, favorita de los turistas. La ubicación era fantástica, pero con áreas densamente pobladas a menudo surgen problemas. Vivíamos en una casa histórica con 4 casas adosadas, una al lado de la otra. El diseño es importante para la historia. Las 4 puertas de entrada se alineaban en un solo porche. Mi departamento estaba ubicado al lado de un callejón y era la última puerta a la izquierda. Debido a una obligación laboral, mi novio fue enviado a una asignación de trabajo de 3 meses, dejándome sola en la casa con nuestros 2 perros. Sin hacer daño a nadie, después de crecer en un pueblo pequeño en el noroeste, estaba emocionada por explorar. Mis días después del trabajo estaban llenos de largos paseos por los parques para perros y explorando restaurantes y cervecerías artesanales en el centro. Todo iba bien, hasta que no. Estar sola la mayor parte del tiempo y criada en una ciudad con 4.000 de mis primos, exageración, pero no realmente. Era dócil y confiada, la peor combinación. Aproximadamente un mes después de estar sola en la ciudad, volví a casa con 3 hombres fumando afuera de mi puerta. En el primer encuentro, decidí seguir caminando y llamé a un amigo cercano para que me ayudara a llegar a mi casa de manera segura. Pensé que esto era algo único, pero semanas después los hombres aparecían continuamente. Era una rutina. Cuando llegaba a casa a las 5 de la tarde, estaban ahí encendiendo un cigarrillo, casi como si me estuvieran esperando. Finalmente, tan preocupada que les pregunté si vivían aquí y si podían verificarlo con mi casero. Ninguno respondió y 2 procedieron a caminar por el callejón, pero uno permaneció frío como una piedra y se mantuvo firme, sin dejar de fumar. Estaba molesto y repetí la pregunta. ¿Vives aquí y puedes verificar esto? Me miró con ojos oscuros y fríos y apagó el cigarrillo en mi puerta, solo para rozarme el hombro al salir de mi propiedad. Es seguro decir que estaba nerviosa. Localicé a mi novio para hacerle saber lo que pasó y él transmitió el mensaje a nuestra casera. Habían pasado pocos días después de mi encuentro anterior y no había señales en esos hombres. Me sentí bastante bien conmigo misma. Había dado por sentado que podía subir los escalones de mi departamento sin tener miedo. Llegué al viernes y decidí consentirme con unos tragos con unos amigos. Me había vuelto diligente a la hora de cerrar puertas y ventanas. Estar al lado de un callejón me hacía sentir más vulnerable y después de mi confrontación con los rastreros del porche, estaba nerviosa. Mi noche de fiesta fue agradable y después de unas cervezas decidí que era hora de irme a casa. Afortunadamente, un amigo insistió en asegurarse de que entrara a mi casa de manera segura. Después de todo, él era quien me había ayudado en algunas ocasiones anteriores. Llegué a casa y me acompañó hasta la puerta, pero al llegar mi puerta estaba cubierta de ceniza y el piso del porche de colillas. Él podía ver el miedo en mi rostro y se ofreció a dormir en el sofá para poder vigilar, pero le dije que estaría bien por mi cuenta. Me quedé un poco más de tiempo revisando las cerraduras y bajando las persianas. Después de unos 20 minutos me fui a mi habitación que estaba frente a la puerta de entrada, asegurándome de mantener la puerta entreabierta para que mi roesiano crestado pudiera estar al tanto de cualquier cosa que sucediera fuera de mi puerta. Después de un poco de Netflix, finalmente me quedé dormida hasta las 3 a.m., cuando me desperté con el gruñido de mi perro. Estaba petrificada. Algo en mí sabía que esta noche era la noche en que él o ellos regresarían. Salí de mi cama lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. Me asomé por la puerta y vi una sola mano en el vidrio y un par de ojos mirando hacia adentro. Efectivamente, había vuelto. Desafortunadamente, había dejado la lámpara de mi cocina encendida, exponiendo mi casa al mundo exterior, y sabía que si me veía, era el comienzo. Lenta y silenciosamente me dirigí hacia la lámpara y la apagué para que ya no pudiera verme, lo que provocó terror. El hombre, que parecía estar sin camisa y me gritaba insultos, comenzó a golpear mi puerta exigiendo que entrara. Me retiré a mi habitación y llamé al 911, quien me dijo que me mantuviera agachada, evitara la interacción y que permaneciera en la línea hasta que llegaran los oficiales. No podía soportar verlo golpear la ventana,
porque sabía que era una competencia entre él y los oficiales por quienquiera que me atrapara primero. Finalmente, hubo un fuerte estruendo. Miré por la rendija de la puerta para ver qué había pasado de una mano a un ladrillo, lo que provocó que el vidrio comenzara a agrietarse. Lo recuerdo vívidamente. Había estado casi 10 minutos en el teléfono con la operadora en este momento con los oficiales a 10 minutos de mi casa. Después de algunos lanzamientos de ladrillos más, lo vi escalar el porche hasta mi ventana sin dejar de intentar romper el vidrio dejando las grietas a su paso. Y luego se hizo el silencio. Una vez más miré hacia la puerta de mi casa para verlo mirándome, cigarrillo en mano, hasta que llegó la policía. Me dijeron que esperara a alguien llamar a mi puerta, que finalmente llegó, para decirme que era seguro salir. Salí afuera justo cuando le estaban poniendo en la parte trasera del vehículo cuando gritó: «¡Adiós, Pete!». Esto me sacudió hasta la médula. Solo mi familia se refería a mí así, y estaban a miles de kilómetros de distancia. Me di cuenta de que había estado mirando, escuchando y esperando. Probablemente sabía que mi novio se había ido y probablemente escuchó cuando no dejé que mi amigo se quedara aquí. Vi cómo se alejaba del vehículo y llamé a quien pude localizar en esa hora. Al llegar la mañana, mi madre finalmente me devolvió la llamada y me dijo que me pusiera en contacto con los oficiales y presentara cargos, algo que se me olvidó por completo durante el caos. Los llamé y les pedí que obtuvieran el papeleo, solo para que me dijeran que lo llevaron al hospital y se fue antes de identificarlo adecuadamente. No hace falta decir que me mudé poco después y que mi novio encontró otro trabajo local. Para los policías que no fueron de ninguna ayuda, bien hecho. Y al hombre que estaba detrás de mí, Dios sabe por qué, no nos volvamos a ver. Como antecedente, yo, una mujer, estoy en un departamento de bomberos voluntarios y esto sucedió hace unos años cuando tenía 20 años. Durante nuestros simulacros en mi antiguo departamento, nuestras puertas de la bahía están abiertas, por lo que se sabe que la gente pasa y habla con nosotros, nos hace preguntas o simplemente mira los camiones. Una noche pasó un tipo de alrededor de 23 años. Era bombero de otra ciudad, lo cual no es raro. Los bomberos pasan por otros departamentos todo el tiempo cuando están en la ciudad. Hizo sus rondas y estaba hablando con mi jefe, mi capitán y con los jóvenes. Se acercó a mí y comenzó a charlar conmigo. Era un tipo agradable y lo suficientemente guapo. Intercambiamos Snapchats y no tardé mucho en descubrir lo psicópata que era. Después de una semana de hablar, me envió un mensaje diciendo: «Entonces, ¿cómo es que no deslizaste hacia la derecha?». Confundida le pregunté qué quería decir y luego esto sucedió. Me contó todo esto en un intento de impresionarme con lo devoto que era. Me encontró en una aplicación de citas. Usó mi foto de la aplicación para encontrar mi Facebook, ya que en mi única foto llevo un uniforme que tenía mi apellido. Eso fue definitivamente mi error. Luego usó mi foto de perfil para averiguar en qué departamento de bomberos estaba mirando de cerca el camión para poder encontrarme. Me dijo que pasaba por mi departamento casi todos los días para ver cuándo teníamos simulacro y para verme. Mientras me decía esto, estaba confundida y él me dijo: «Estoy teniendo un día bastante difícil. ¿Sí puedo ir?». Luego me dijo que estaba en camino. Usó mi ubicación de Snapchat para encontrar mi trabajo y mi casa. Mi ubicación en todo ahora está apagada. Cuando vino a mi casa, trajo una carta de amor y regalos. Dijo que lo sentía, que estaba confundido y que realmente había que arreglar las cosas. Le dije que tenía que irse y no volver a hablarme nunca más. A lo que accedió y se fue mientras me decía que si eso me iba a hacer feliz, lo haría. Hizo tal vez 3 a 4 nuevos perfiles de Snapchat y Facebook en un intento de agregarme de nuevo. En un momento se volvió inteligente e hizo su nombre de usuario de Snapchat Chris Smith 1990, lo que me hizo decir: «¡Hey! Es mi amigo Chris Smith». Aquí no era Chris Smith. Una vez que me di cuenta de que no era mi amigo, sino el psicópata, me preguntó qué podía hacer para compensarlo. Le envié un mensaje de texto que le decía que se alejara y que se prendiera fuego. Luego obtuve un video de él caminando por el bosque. Y luego se prendió fuego. Pasó un encendedor por encima de su mano y pensé: sí, está bien. Y luego toda su mano y brazos se encendieron, seguido de gritos, y se cortó. Empecé a asustarme pensando: bueno,
mierda. E inmediatamente obtuve una foto de los pelos de sus nudillos quemados y su camisa quemada. Estaba bien y cubría su brazo con algo flamable, pero que en realidad no lo dañaría. Lo bloqueé de nuevo. Se fue después de volver a mi casa y yo tenía una pistola en la mano y le dije que se detuviera o la policía estaría involucrada. Pero para ser justos, no estaba cargada, no sabía cómo usarla y estaba planeando solamente mecerla si realmente se ponía mal la situación. Así que, loco acosador que se prendió fuego, no nos veamos. Para contexto, soy una mujer de 20 años y comencé una cuenta de OnlyFans durante el verano para mantenerme a mí misma durante la escuela. Y las cosas fueron geniales, hasta que publiqué mi lista de deseos en Amazon. Amazon no divulga tu dirección a las personas que regalan artículos, pero los vendedores externos sí pueden, y ahí es en donde me equivoqué. Por cierto, no intento promoverlo aquí. Esta es una historia muy aterradora y sentí que debería ser compartida. A finales de julio conseguí un cachorro. Una noche, alrededor de las 2 a.m., lo llevé afuera para ir al baño. Mientras él estaba haciendo lo suyo, noté un auto estacionado afuera de la casa de mi familia. Vi una figura y me di cuenta de que me estaban mirando, pero no pude distinguir su cara porque afuera estaba completamente oscuro. Sintiéndome un poco incómoda, recogí a mi cachorro para llevarlo adentro, y cuando comencé a moverme, el auto se estacionó en mi camino de entrada. Corrí adentro y cerré la puerta, pero nunca se acercaron a mi casa. A la mañana siguiente fui a revisar el correo. Había un sobre dirigido a mi nombre de OnlyFans con $20 en él, pero ninguna nota. Actualmente, todavía estaba en casa con mis dos padres que no tenían idea de mi cuenta, así que no se los mencioné. Una semana después, regresé a la ciudad donde está mi universidad para prepararme a comenzar la escuela. En este momento había dejado de publicar hasta que pudiera averiguar cómo fue que obtuvieron mi dirección. He visto suficientes programas sobre crimen como para saber que existe la posibilidad de que esté en peligro. Vivo en un dúplex con estacionamiento privado, como referencia. Una mañana estaba planeando hacer un vlog sobre mi viaje a Target porque estaba planeando comenzar un canal de YouTube en un futuro cercano, ya que OnlyFans se sentía inseguro. Cuando llegué a mi coche, lo habían saqueado y mi cámara de blogueo no estaba. Lo sé, es mi culpa por dejarla en mi auto, pero la estaba usando la noche anterior y como vivo en un área cerrada, no pensé que sería inseguro. Tampoco estaba a la vista, la había escondido en mi guantera. Utilizo esa cámara para filmar mi contenido y la tarjeta SD que estaba allí tenía todas mis fotos y videos inéditos. Sé que la robaron solo por la tarjeta SD. De todos modos, aquí es donde la historia se vuelve extraña. Hay cámaras afuera en el estacionamiento, así que pudimos ver a esa persona interrumpir en mi auto y encontrar la cámara. Y no tocaron ninguno de los otros 7 autos en el estacionamiento. Sabían cuál era el mío, lo que sugiere que me habían estado observando durante un tiempo. Después de que consiguieron la cámara, caminaron alrededor del dúplex hasta detenerse cerca de mi ventana. Mi habitación da a una calle exterior y mis persianas están rotas, por lo que es muy fácil ver adentro. Tengo una cortina, pero no cubre mi ventana por completo. Esta persona me vio dormir durante 1 hora más o menos. No tengo idea de por qué no intentaron entrar, pero gracias a Dios no lo hicieron. Luego, esta persona vendió la cámara a una casa de empeño, y como sabía el número de serie, la policía pudo encontrarlo. Sin embargo, faltaba mi tarjeta SD. Creo que la policía todavía está tratando de localizarlos, pero he roto mi contrato de arrendamiento y me mudé a un nuevo lugar. Así que espero que eso me mantenga a salvo. Oye, chico que me aterrorizó en mi casa y departamento y me robó la cámara, no nos veamos. Esto fue particularmente traumatizante para mí, ya que acababa de comenzar a recuperarme de 8 años de abuso sexual desde los 5 hasta los 13 años a manos del esposo de mi tía. Esto sucedió en 2012. Me había graduado recientemente de la preparatoria y asistía a una universidad comunitaria para ahorrar algo de dinero. En octubre me contrataron como miembro del equipo en un Chick-fil-A ubicado a unos 3 minutos de mi casa. En la misma plaza
había otros negocios, incluida una fábrica de abrigos Burlington en la que mi madre y yo íbamos a comprar de vez en cuando. Trabajaba de 5:30 a.m. a 2 p.m. y en las semanas siguientes comencé a conocer a algunos de los clientes habituales de la mañana a quienes atendíamos con frecuencia. La mayoría de ellos fueron muy amables, simplemente pasaban por sus dosis de cafeína por la mañana. Uno de los clientes habituales que teníamos era un par de caballeros que paraban juntos un par de veces a la semana por la mañana. Uno de ellos era mayor y muy educado. El otro era un hombre bajo y calvo que siempre me daba escalofríos cuando entraba. Se llamaba Esteban. Después de un tiempo comencé a notar que Esteban venía con más frecuencia y solamente pedía un pequeño café solo. En una vista, mientras estaba en el registro, mencionó que trabajaba en el Burlington de la plaza. También agregó muy casualmente que le parecía muy familiar y que debió haberme visto comprando ahí. Ofreció su descuento personal si alguna vez quería algo especial. Aunque encontré su comentario un poco desconcertante, no era muy extraño que alguien reconociera a un cliente en otro lugar, especialmente porque ambos negocios estaban en la misma plaza. Eso pensé. Seguí sirviéndole su café con una pequeña sonrisa y lo aparté de mi mente, pero decidí evitar ir de compras a Burlington a partir de ese momento. A medida que pasaban los meses, Esteban seguía llegando casi todas las mañanas. Algunos de mis compañeros de trabajo comenzaron a burlarse de mí acerca de mi novio, que venía y preguntaba por mí específicamente, por mi nombre. Cuando no estaba ahí, él estaba bastante molesto y no ordenaba nada de lo que decían. Después de escuchar esos comentarios, comencé a sentirme un poco incómoda. Mi mamá no maneja, y una tarde me pidió que la llevara a Burlington para comprar algunos regalos porque iría a visitar a su familia en Honduras. Por lo general, se las arreglaba para encontrar una buena ganga ahí. Sentí un nudo en el estómago. En silencio esperé y oré en nuestro rápido viaje para que Esteban no estuviera a la vista. Mientras miramos a través de los estantes, mi mamá decidió seguir su propio camino y finalmente nos separamos. Mientras miraba a través de la sección de juniors, tuve la sensación de que alguien me estaba mirando. Cada vez me miraba por encima del hombro. No había nadie ahí. Me sentía muy tonta hasta que tuve que ir al baño. Caminé más allá de las sábanas y edredones hasta el pequeño y lúgubre pasillo que conducía a los baños sin nadie más a la vista. Cuando salí, después de hacer mi asunto, doblé la esquina y me congelé. Esteban no estaba organizando tan visiblemente algunos juegos de edredones a unos 10 pies delante de mí con la espalda medio vuelta. Lo había visto, pero estaba segura de que aún no me había visto. Rápidamente me lancé en la dirección opuesta para evitar cualquier interacción con él y me apresuré a regresar con mi mamá. Ella estaba lista para salir y nos fuimos. Tuve 2 días de clases después de ese incidente y después de salir temprano, un día decidí pasar por el centro comercial de camino a casa para recoger un regalo de cumpleaños para mi papá. Mientras caminaba hacia el JCPenney en el que estaba por comprar, levanté la vista de mi teléfono y me di cuenta de que Esteban estaba apoyado contra la barandilla directamente frente a mí, observando atentamente mientras me acercaba, acechándome con sus ojos como presa. Desvié la mirada y me dirigí directamente al Victoria's Secret que estaba a unos metros de él. Pensé que no había forma posible de que me pudiera haber seguido hasta ahí. Estaba muy equivocada. Esteban se apartó de la barandilla y me siguió por la tienda. Me detuve a mirar algunos artículos y lo miré por el rabillo del ojo. Estaba jugando con un par de pantaletas de encaje, mirando para asegurarse de que no me perdiera de vista. Fue entonces cuando me di cuenta que este hombre me había seguido, desde el campus hasta el centro comercial. Sabía que me había ido temprano y me había seguido todo el tiempo. Tomé algo distraídamente tratando de eliminar el miedo paralizante que sentía y me dirigí a la caja registradora. Él siguió mi ejemplo, pero fue interrumpido por otro cliente que pudo ponerse en la fila detrás de mí antes de alcanzarme. Dado que había divisores de línea en su lugar, no podía dejar él la línea. Pagué apresuradamente y salí corriendo de la tienda lo más rápido que pude, lejos de Victoria's Secret, y me escondí durante más de 1 hora en el Sears, en el extremo opuesto del centro comercial. Estaba aterrorizada de irme y encontrarla fuera de otra tienda. Finalmente reuní el valor suficiente para contarle a un asociado lo que había sucedido y él se ofreció a llamar a seguridad. El guardia de seguridad me escoltó de regreso a mi auto y conduje a casa mirando por el espejo retrovisor por cualquier señal que pudiera dar que estaba siguiéndome. Tuve que trabajar a la mañana siguiente.
y sin perder un segundo vino Esteban a tomar su café matutino. No estaba feliz. Su rostro estaba contorsionado en un ceño oscuro y enojado. Afortunadamente estaba llenando nuestros cubos de hielo en el área de la cocina detrás del mostrador. Podía verlo a través de la pequeña ventana de la puerta, estirando el cuello sobre las cajas registradoras, tratando de encontrarme, murmurando entre dientes. Sentí lágrimas calientes brotar de mis ojos y me deslicé por la pared hasta el suelo. Mi gerente matutino, mi ahora esposo, notó mi angustia y se acercó a mí para preguntarme si no me sentía bien. No pude aguantar más. Entre sollozos de niño le conté todo lo que había pasado con Esteban en los últimos meses. Parecía muy preocupado y me dijo que esperara en la oficina mientras hacía una llamada. Cuando regresó algún tiempo después, el dueño del restaurante estaba con él. Habían llamado a la policía y le habían dejado muy claro a Esteban que ya no era bienvenido en el restaurante debido a varias denuncias por acoso por parte de varias empleadas. Trató de entrar varias veces después de eso y se encontró con mi esposo en la puerta diciéndole con mucha fuerza que se fuera o que llamaría a la policía nuevamente. Con la ayuda del oficial que respondió, presenté una orden de restricción en su contra y no lo he vuelto a ver desde entonces. Seguimos viviendo en la misma zona y me niego absolutamente a comprar en el Burlington donde trabajaba. Así que Esteban, no nos volvamos a ver. Nunca. Esto sucedió hace años cuando tenía unos 17. Ahora tengo 30 y soy un hombre, para el contexto. Cuando era adolescente vivía en el condado de Marin, un suburbio tranquilo al norte de San Francisco. Sin embargo, la mayoría de mis amigos vivían en San Francisco y la mayoría de las noches de la semana podía encontrarme yendo y viniendo en bicicleta por el puente Golden Gate. Disfruté de esos largos paseos en bicicleta por la noche. A menudo estaba drogado como una cometa. iPod en mi lista de reproducción favorita, pasando por bichos raros y gente de la calle o admirando la belleza desolada de la bahía, Sausalito o un embarcadero vacío. Uno de mis lugares favoritos para andar en bicicleta fue a través de Presidio. El Presidio es el último vecindario que pasa en San Francisco antes de dirigirse al puente Golden Gate. Es famoso por sus antiguas y hermosas viviendas militares, un antiguo aeródromo y perchas que se han convertido en un parque junto al mar, y enormes eucaliptos y bosques. Por la noche está completamente silencioso y las únicas personas a las que se puede ver son los pescadores chinos nocturnos en el agua o la gente que vuela por la autopista hacia la ciudad. En fin, esa noche volvía de pasar el rato con un amigo y andar en bicicleta por el Presidio de camino a casa. Estaba deslizándome tranquilamente por las colinas cuando noté un automóvil negro más viejo, algo así como un Oldsmobile que subía por una carretera perpendicular a la que yo bajaba. A medida que me acercaba, el Oldsmobile negro giró a la izquierda, cegándome por un momento con sus luces al pasar. No pensé mucho en ese momento. Aquí y allá, puede que veas a una pareja paseando por el puente o un coche lleno de niños que van a fumar un porro en el antiguo cementerio de mascotas debajo del paso elevado de la autopista. Unos minutos más tarde, casi había subido a la colina que te llevaba más cerca de la entrada del puente y miraba Crissy Field. Esta carretera está oscura y apenas hay luces, y estaba disfrutando hacia el agua de mi derecha cuando escuché un automóvil que venía detrás de mí. Miré detrás de mí y vi al mismo Oldsmobile negro viejo tal vez a 20 yardas detrás de mí con las luces apagadas, extrañamente conduciendo a paso lento. Traté de hacerles pasar, pero el coche seguía rodando lentamente detrás de mí. Estaba demasiado oscuro para ver quién conducía. El hecho de que el coche tuviera las luces apagadas casi de inmediato me pareció una mala señal, así como su evidente lentitud detrás de mí. Le di unos metros más y traté de pasar de nuevo, pero nada. Asustado, hice un giro brusco a la izquierda en mi bicicleta y comencé a andar colina abajo en la dirección opuesta del viejo móvil. Esta ruta me llevaría de regreso a una zona boscosa más aislada junto al cementerio y los colgadores de aire. Por un momento me sentí aliviado, hasta que escuché un chirrido de ruedas de auto y miré detrás de mí para ver el Oldsmobile negro, las luces apagadas, ahora pasando detrás de los árboles que bajaban por la misma colina que yo. El Oldsmobile tuvo que haber hecho un giro en U extremadamente inusual, especialmente considerando lo estrechas que son las carreteras en el Presidio. Aterrorizado, ahora comencé a pedalear más rápido para alejarme del Oldsmobile, pero a medida que aceleraba el paso, también lo hacía el Oldsmobile y rápidamente me alcanzaba.
Utilizando todas mis fuerzas, pedaleé lo más rápido que pude por una extraña colina y salté de mi bicicleta, lanzándola por el borde de la carretera a la izquierda hacia unos arbustos, y rápidamente salté de la carretera para esconderme. Colgando de la ladera de una colina, escondido en la hiedra, estaba justo debajo de la carretera. Miré hacia abajo, pero no pude ver nada. Miré hacia arriba y tampoco, pero pude oír pasar al Oldsmobile negro. Esperé y unos minutos más tarde escuché que el auto se acercaba lentamente, sin indicación de los faros, y luego pasaba. Y una, y otra vez. Durante casi 20 minutos más o menos me escondí entre los arbustos cuando escuché al Oldsmobile pasar de un lado a otro. Finalmente, me armé de valor para volver a montarme en mi bicicleta y volver tan rápido como pudiera al puente. En la oscuridad, escuchándome a mí mismo jadear, se sintió como una eternidad, pero finalmente pude ver las luces brillantes del puente Golden Gate. Pero luego de nuevo escuché el auto. Miré detrás de mí para ver al Oldsmobile de nuevo, siguiéndome. Me apresuré y llegué al estacionamiento del Bridge Toll. Subí a la acera peatonal al lado del peaje y me bajé de la bicicleta debajo de la luz y fumé un rato. Nunca vi el auto pasar por el puente, y ni lo volví a ver una vez que llegué a Marin. Esto sucedió hace unos años en mi antiguo departamento de una persona. Tuve la extraña sensación de que algo no estaba bien durante unos días, como si estuviera seguro de que la comida en el refrigerador era menos de la que guardé la última vez, encontré almohadas de mi sofá en el piso, cosas así. En ese entonces vivía solo, así que no había nadie más con acceso a mi departamento. O eso creía yo. Bueno, una noche me desperté alrededor de la 1 de la mañana sudando, y aunque no lo recordaba, estaba seguro de que me desperté de una pesadilla. Como estaba empapado en sudor, decidí tomar una ducha, así que puse mi teléfono en el baño para escuchar música y abrí el agua y disfruté de mi ducha. Unos minutos después escuché que la puerta se movía. Nunca la cierro, pero aún así, nunca se mueve. Eché un vistazo a la cortina de la ducha y vi una sombra sobre ella, y una mirada a mi teléfono confirmó que había alguien ahí, ya que pude ver claramente un reflejo en mi pantalla que mostraba a alguien de pie junto a la cortina de mi ducha. Me tomó mucho no gritar y seguir actuando como si no hubiera notado nada, mientras silenciosamente quitaba el cabezal de la ducha y ponía el agua completamente caliente. Todavía estoy un poco impresionado por ese pensamiento rápido. El agua se puso muy caliente cuando lo puse a calentar completamente, y unos segundos después el vapor estaba subiendo y el agua lastimó mis pies al fluir hacia el desagüe. Me di la vuelta, abrí la cortina de la ducha y sostuve el cabezal de la ducha directamente hacia la persona que estaba detrás. Era una mujer. De dolor, la golpeé en la cara con el cabezal de la ducha, salté y corrí hacia la puerta. Saqué la llave de la cerradura y la cerré detrás de mí. Un poco más tarde comenzó a golpear la puerta, pero esta no cedió. Gracias a Dios por el trabajo de calidad alemán. Llamé a la policía y fui a la cocina a buscar mi gran cuchillo, solo por seguridad. Sentí que se me estaba cerrando la garganta cuando vi que faltaba y me di cuenta que solo hay un lugar donde podría estar ahora mismo. Llegó la policía y arrestó a la mujer, quien resultó ser la antigua inquilina que vivía en el departamento y fue desalojada por no pagar el alquiler. Parece que hizo una copia de la llave y entró en el departamento cuando yo estaba en el trabajo, y a veces de noche. Es posible que lo que me despertó en primer lugar fue ella, y honestamente ni siquiera quiero pensar en eso. Desde entonces siempre insisto en que se cambien las cerraduras cuando me mudo a un nuevo lugar. Edición. Dado que mucha gente pregunta, encontré el cuchillo más tarde en el baño, así que definitivamente lo trajo consigo y la policía la desarmó o ella misma lo dejó caer en cualquier momento. En abril del año pasado, mi novio y yo íbamos caminando a casa desde la casa de nuestros amigos. Acababa de terminar mi primer año en la universidad y queríamos salir, celebrar y divertirnos. Vivimos en un pueblo rural y nuestro amigo vivía en el lado más alejado de él, por lo que nuestra caminata duró aproximadamente media hora. Tomé una copa o dos y fumé un poco del porro que habían enrollado. Fumar me vuelve paranoica, y esta noche no fue diferente. En fin, salimos quizás a las 10 u 11 p.m. y todo fue perfectamente normal, hasta que llegamos al final de la larga calle que eventualmente conduciría a mi casa.
Esta calle siempre se siente tan larga para caminar, como si pasaran las horas y apenas se hace mella en la cantidad de pasos que se dan. La calle que tomamos hacia esta calle estaba tal vez a 10 cuadras de mi casa. Unos minutos después de haber entrado a esta carretera, sentí que algo andaba mal, pero mi novio dijo que estaba bajo la influencia del porro y me recordó que soy una persona bastante paranoica para empezar. Realmente lo soy. Esta camioneta blanca estaba estacionada frente a una casa. Se encendió y comenzó a alejarse lentamente para luego estacionarse. La miré para ver si era solo que yo estaba haciendo mi paranoia o no, pero procedió a detenerse un par de casas más abajo y se estacionó allí todavía encendida. Tan pronto como nos acercáramos, se alejó y se estacionó un poco más lejos. Esto continuó hasta que llegamos al final de mi calle. En este punto, seguí diciéndole a mi novio que no era mi paranoia y que esta camioneta nos estaba siguiendo y él se quedó callado. Un par de casas más abajo de la mía, la camioneta condujo hasta el final de la calle, mi casa en la esquina. Hay un callejón sin salida junto a mi casa, porque vivimos cerca de un río. Se detuvo por un momento en el callejón sin salida y procedió a girar y encender sus luces altas y comenzar a conducir lentamente hacia nosotros. Mi novio extendió su brazo frente a mí, impidiéndome caminar más mientras la camioneta continuaba acercándose. Mi casa estaba tan cerca, pero tan lejos. La camioneta pasó lentamente junto a nosotros. Las ventanas estaban tintadas, pero podíamos ver dos siluetas, y cómo nos veían cegando. No pensamos en mirar las placas de matrícula y ni siquiera el modelo de la camioneta. Lo juro, sentí que esa era la noche en que iba a morir o algo peor. Mis pensamientos dieron vueltas en mi mente y pude ver que mi novio estaba en la misma mentalidad. Mi novio, que se puso de pie bastante rápido, esperó hasta que la camioneta desapareciera de la vista y tomó mi mano antes de correr hacia mi casa y cerrar la puerta. Había pensado en doblar por una de las otras calles para que pudiéramos intentar perderlos, pero pensó que esperaría hasta que se perdieran de vista para correr a mi casa para que no vieran en qué casa entrábamos. Miramos por una de las ventanas delanteras con mucho cuidado y vimos que la camioneta volvía a estar a la vista y comenzó a conducir alrededor de la cuadra, presumiblemente buscándonos. Esto duró 10 minutos. Llamé a la policía para informarles que nos habían seguido, pero sin las placas o el modelo, solo podían mantener los ojos abiertos para detectar camionetas sospechosas. Estaba convencida de que estas personas tenían que conocer a uno de nosotros, si no a mí, porque condujeron hasta que estuvieron al lado de mi casa. Si realmente sabían que era mi casa o no, no lo sé. Mi novio intentó insistir en que probablemente fue uno de estos niños tratando de meterse con nosotros, pero no lo creo. Unos días después, escuchamos que alguien fue recogido y fue visto por última vez en una camioneta blanca. Desde esa noche, ha habido varias historias en el periódico y en línea de gente que ha estado agarrando gente y estas personas fueron traficadas en el área. Aún hoy sigo viendo informes, lo que provocó este recuerdo inquietante. Me hace preguntarme si eran algunas de estas personas, y si lo eran, ¿nos perseguían a los dos o solo a uno de nosotros? ¿O eran realmente solo un grupo de idiotas tratando de meterse con nosotros? De cualquier manera, no me importa saberlo. Siempre que veo una camioneta blanca me pongo nerviosa. Puede que sea una tontería, pero los acontecimientos de esa noche todavía están frescos en mi mente. Para la gente de la camioneta blanca, nunca nos veamos. Para que conste, mi esposa y yo somos personas bastante normales. No consumimos drogas y somos bebedores sociales, pero digamos que no tenemos muchos amigos excepto otras parejas con hijos. Así que básicamente no bebemos tanto. Todo esto para decir que cuando ocurrió este evento estábamos absolutamente lúcidos y no bajo la influencia. Estoy seguro al 200% de lo que vi. Lo único que lamento es no haberlo grabado ni haber tomado fotografías como prueba. Era verano de 2013. Mi esposa estaba embarazada de 5 meses, así que decidimos buscar una linda casa para alquilar en el campo. Buscamos un sitio web muy conocido y encontramos una pequeña villa cerca de un viñedo. El dueño nos llamó muy rápido. Lo llamaremos Gerald. Gerald era un tipo de unos 50 años. Su foto en el sitio web mostraba a un tipo elegante con gafas pequeñas. Fue muy cariñoso y agradable. Después de investigar un poco en internet, este tipo dirigía una galería de arte. Nos dijo que no estaría ahí para darnos la llave, pero que una colega nos recibiría. El día que llegamos, una mujer eslava de unos 40 años estaba allí. Nos dio las llaves, se subió a su auto deportivo negro y se fue. Tomó 5 minutos. La casa era hermosa. Estábamos muy emocionados de tener tanto espacio solo para nosotros.
15 minutos después del check-in, estábamos tomando una copa junto a la piscina. Sin embargo, había algo extraño en el interior de la casa. Claramente lo había arreglado un diseñador de escenarios en casa, ya que todo era perfecto y nuevo. De alguna manera, los marcos tenían imágenes genéricas en el interior, como imágenes de archivo. Las poses parecían demasiado antinaturales y no se podía reconocer a una persona de una imagen a otra. Mi esposa decidió guardar nuestro equipaje vacío en la parte superior de un gran armario, pero con torpeza golpeó una cajita y la hizo caer al suelo. Contenía 2 lápices y un llavero con 2 llaves pequeñas. Lo volvimos a colocar donde se cayó y comenzamos a sentir hambre, así que fuimos a cocinar. Hacía un buen clima. Esa misma noche nos quedamos en la azotea y miramos al atardecer. Luego, mi esposa se sintió agotada y se fue a la cama. Estaba leyendo en el techo cuando mis ojos se clavaron en una pequeña escalera detrás de la casa de la piscina. Traté de no prestar atención, pero terminé dirigiéndome hacia esa escalera. Las escaleras eran de acero y conducían a un pequeño sótano. Era un pasillo polvoriento y maloliente con una puerta de roble macizo al final. Esa puerta estaba cerrada con 2 candados. Me di cuenta de que no me estaba ocupando de mis propios asuntos, así que volví arriba. Una hora más tarde, todavía estaba pensando en esa puerta y en lo que había detrás. De repente, recordé el llavero con las 2 llaves pequeñas. Ahora era obvio. No pude evitar volver allí para probar las llaves. Una vez frente a esa puerta, ahora estaba seguro de que la llave coincidiría. Los candados se dieron en 2 segundos. Cuando abrí la puerta, un fuerte olor me golpeó, como a moho mezclado con químicos. Estaba claro que acababa de ingresar a un laboratorio fotográfico. En un estante, cientos de imágenes que iban desde desnudos hasta fotografía adúltera. En 5 de ellos reconocí positivamente a Gerald con una mujer negra. Estaba atada con una cuerda a las muñecas. Totalmente sorprendido, encontré 2 cajas de plástico con fotografías de imágenes adultas, pero con adolescentes. Según lo escrito en las imágenes, esto fue desde 2004 hasta la actualidad. Cerca de la habitación roja encontré más fotos de escenas de vendajes muy violentas. Las mujeres tenían mayugaduras y cortes. También había una cámara vieja y una docena de cintas, pero mi corazón ya estaba al borde de la explosión, así que no vi ninguna de estas. Cerré la puerta y me senté junto a la piscina durante 45 minutos. Necesitaba volver a armar todo y decidí qué hacer. Le mostré las fotos a mi esposa y salimos de la casa esa misma noche. Llamamos a la policía de camino a casa y nos dijeron que nos mantendrían informados. Nunca lo hicieron. Una semana después recibí un mensaje en mi contestadora. Fue Gerald. Se disculpó diciendo que todo lo que vi fue escenificado. Insistió en que trabajaba para revistas y en ocasiones encargaban fotografías impactantes. Yo nunca creí ni un poco de lo que decía. Ni mi esposa. Lo llamé para decirle que tenían que reembolsarnos, ya que el sitio web lo pidió que lo hiciera, pero nunca respondió. Lo llamé de nuevo 3 semanas después para pedirle un reembolso, pero en su lugar llegué a una tienda de comestibles. No había absolutamente ningún rastro de este tipo en internet. Hasta el día de hoy, no lo sabemos con certeza, todavía. De vez en cuando lo mencionamos, sabiendo que nunca tendremos una respuesta. Hola, para que conste, soy una mujer. Cumpliré 19 este año y la historia sucedió cuando tenía 15. Oh, y también soy de Francia, lo que puede explicar mis errores, si los hay. Cuando tenía 15 años y acababa de ingresar al 3er año, creé mi primera cuenta de Twitter, que eliminé debido a esta historia. Un poco de información. No le dije a nadie mi nombre de usuario, ni a mi familia, ni a mis amigos, porque no tenía. Mi foto de perfil era un avatar, así que no había fotos mías en la cuenta. Y como ubicación dije París porque vivía en los suburbios. No tenía muchos seguidores, 20 o tal vez 30, y no seguía a tanta gente, por lo que mi timeline no era realmente interesante. Una noche de octubre, alguien me envió un mensaje directo bastante extraño. Era una cuenta de 200 seguidores y el mensaje era: Hola, mi nombre es Rob. Acabo de cumplir 17 años y quería saber si vivías en este lugar porque pronto me mudaré e iré a la escuela preparatoria de la ciudad y estoy buscando amigos. Obviamente, este lugar era la ciudad en la que vivía. Inmediatamente pensé que algo andaba mal, porque no había ningún lugar en mi perfil que dijera dónde realmente vivía. Pero después de un tiempo pensando, recordé un tweet que hice hace semanas sobre los autobuses y mencioné la ciudad. Así que me dije a mí misma que solo busqué este lugar y encontró mi tweet. Su edad no fue sorprendente, porque yo voy 2 años por delante de mis compañeros de clase. Estaba aburrida, y como se mostró cortés, le respondí.
Le dije que de hecho vivía en este lugar y que iba a la escuela preparatoria ahí. La discusión fue natural y esa noche hablamos mucho, principalmente sobre el bachillerato, sobre la comida en la cafetería, sobre los profesores, ese tipo de cosas. Pero como se estaba haciendo muy tarde, trató de interponer algunas preguntas personales como ¿vives lejos de la escuela? ¿En una casa o un apartamento? ¿Vives con tus dos padres? ¿Hay 5 de ustedes? No estás a menudo sola en casa, ¿verdad? Nunca respondí porque era demasiado turbio para mí y desafortunadamente él no insistió. Desafortunadamente porque si lo hubiera hecho probablemente lo habría bloqueado. Al día siguiente, lo mismo. Hablamos muchos y él seguía haciendo preguntas personales para conocerme mejor. Así que le pregunté algunas también y él siempre me respondió con lo que parecía honestidad. Aunque todavía no respondí las preguntas sobre mi casa porque él no necesitaba saber nada. Duró 2 o 3 semanas, pero fue suficiente para que yo desarrollara sentimientos hacia él. Era guapo, súper amable y era todo lo que necesitaba porque fui intimidado durante años e incluso hoy sigo desarrollando sentimientos fuertes. Pero lo más importante es una confianza ciega en las personas que son amigables conmigo. En Francia, en octubre tenemos unas vacaciones de 2 semanas y el día antes del regreso a clases finalmente me dijo que vendría a mi escuela porque finalmente se mudó con su mamá y me pidió un lugar de encuentro durante el receso de la mañana. Estaba tan feliz y aliviada de poder conocerlo y le dije que se uniera a mí en el pasillo, pero cuando supo que habría gente alrededor, dijo que preferiría un lugar aislado, porque temía no reconocerme y no quería pasar el descanso buscándome. Fue una buena excusa para mí, así que le dije que se reuniera conmigo en el baño del 3er piso porque no nos permitían quedarnos ahí durante los descansos y nadie nos molestaría. En mi cabeza, aunque era un poco espeluznante, todavía estaba en la escuela, así que no podía pasarme nada. Al día siguiente, el día de regreso a clases, me puse guapa, me puse mi mejor ropa, conté los minutos y finalmente cuando llegó el recreo, corrí al baño y esperé. Y cuando llegó, era él. No era falso. Se parecía bastante a su foto de perfil, pero aún noté que parecía un poco mayor de lo que me dijo. Pensé que tenía 20 años en lugar de 17. Hablamos mucho, nos llevamos bien, estaba muy contento y al final del receso me pidió que fuera a comer con él a la comida rápida. Dije que no, porque no tenía dinero y siempre me niego a que la gente me pague. Es un principio. Parecía decepcionado, pero me ofreció acompañarme a casa después de clases. Le expliqué que tenía que tomar el autobús, pero que él podía acompañarme hasta la parada. Pareció decepcionado, de nuevo, pero finalmente aceptó. Y eso fue exactamente lo que sucedió, y fue tan genial que rápidamente se convirtió en una especie de rutina. Nos encontrábamos en el baño del 3er piso durante el receso matutino y él me acompañaba hasta la parada del autobús después de clases. Dato sorprendente, nunca lo vi en los pasillos ni en la cafetería, pero pensé en ese momento que el edificio era enorme y que había más de 1500 estudiantes ahí, así que si nuestros horarios no coincidían, no había manera de que podríamos conocernos. Este pequeño juego duró hasta diciembre, así que casi un mes y medio. El 14 de diciembre, un jueves, me quejé de lo sola que iba a estar esa noche, porque mi papá estaba en el extranjero por trabajo, mi hermano siempre estaba en la casa de sus amigos, mi hermanita estaba en un viaje escolar y mi mamá tenía que trabajar hasta tarde esa misma noche. Fue muy imprudente de mi parte, pero después de 2 semanas pensé que podía confiar en él. Esa noche me acompañó hasta la parada del autobús. Los dos esperamos, me subí al autobús, lo saludé y me puse los auriculares. Hice 2 paradas antes de mi casa. Eran alrededor de las 5:45 de la tarde, en diciembre, así que ya estaba muy oscuro afuera. Y cuando salí del autobús, tuve un mal presentimiento. Tenía esta sensación muy incómoda en el estómago y me sentí como si observaran. Pulsé la pausa en mi música, pero mantuve los auriculares puestos, de modo que la gente pensó que no podía oír nada. Y eso probablemente fue lo que me salvó la vida. Vivía en un barrio suburbano, muy silencioso, sobre todo de noche, sin visibilidad en la gran vía por la que pasaba el autobús. Cuando escuché pasos detrás de mí, entendí que tenía razón. Había alguien siguiéndome y no estaba bien intencionado. Al menos podía escuchar que no estaba acelerando, por lo que no estaba tratando de alcanzarme, pero no podía adivinar cuánto tiempo duraría. Lo más silenciosamente posible, traté de alcanzar mis llaves en mi bolsillo, y cuando finalmente las saqué, corrí tan rápido como pude. El mejor sprint de mi vida. No sé cómo funcionó, pero logré abrir y cerrar la puerta antes de que pudiera alcanzarme. Luego desactivé mi alarma, que por cierto confirmó que estaba sola en casa, y eché un vistazo a través del panel de vidrio de la puerta.
no es una mirilla, es una ventana completa. Así que si alguien quiere ver lo que está sucediendo adentro, puede hacerlo. Era Rob, a unos metros de distancia mirándome con una cara realmente espeluznante. Me siguió a mi casa, probablemente con un coche, y claramente no estaba aquí para charlar. Todavía no sé por qué no llamé a la policía. Estaba totalmente paralizada. Ambos nos miramos el uno al otro por un minuto, y cuando recuperé el control de mi cuerpo, corrí a la cocina a buscar un cuchillo y regresé a la puerta. Él también estaba ahí, golpeando contra la puerta. Temí por un segundo que el vidrio se rompiera, pero no sucedió. Ese momento, cuando empujaba la puerta, rezando para que no se rompiera mientras él pateaba más y más fuerte, fue el más largo que he experimentado. Después de unos 5 minutos, se detuvo, dio la vuelta a la casa, golpeó todas las contraventanas y regresó a la puerta. Se veía muy enojado, pero luego el auto de mi vecino llegó a mi casa y Rob se escapó, probablemente pensando que era mi mamá que regresaba a casa. En Twitter, Rob me envió 1000 mensajes antes de que pudiera bloquearlo. Luego borró su cuenta y pensé que había terminado con esta historia. Pero poco después me siguieron algunas cuentas recién creadas. Sus usuarios eran todos una serie de números y la primera letra de su nombre, y tan pronto como bloqueé uno, otro me siguió. Elegí eliminar mi cuenta porque no podía detenerla y era demasiado difícil de soportar porque me estaban enviando decenas de mensajes y con insultos. Más tarde, hablé con las personas que se suponía eran los compañeros de clase de Rob porque no lo había vuelto a ver en días, pero ni uno solo había oído hablar de un tal Rob. Este chico nunca fue un estudiante en mi escuela, por eso nunca lo había conocido fuera de nuestras reuniones diarias, y probablemente por eso parecía tan viejo. Nunca más supe de él, y todavía me pregunto qué quería y qué pudo haber pasado esa noche. Rob, no nos volvemos a ver. Nunca más. Una vez trabajé en una gasolinera de mi ciudad. No se parecía en nada a lo que ves hoy, donde tienen delis enteros, filas tras filas de bocadillos o algo por el estilo. Este lugar era viejo como la tierra, y si teníamos 5 clientes adentro a la vez, estaba lleno de pared a pared. Siempre tenía que trabajar en el turno de noche ahí, lo que significaba ver los canales que la antena podía captar a altas horas de la noche en nuestra pequeña caja de televisión en la esquina y fumar cigarrillos detrás del mostrador. Sí, en realidad podíamos hacer eso en ese entonces. Mi jefe tenía una computadora de escritorio antigua instalada en la trastienda para nuestro negocio de alquiler de camiones que manejábamos fuera de la propiedad y me gustaba escabullirme allí y revisar mi MySpace y algunos otros sitios. Siempre podía escuchar el timbre cuando entraba un cliente y tenía una línea de visión directa al frente de la tienda desde el escritorio, por lo que no fue un problema. Incluso se me permitió llevar a mi perro conmigo de vez en cuando, un pequeño corgi. A menudo escuchaba ruidos en la parte de atrás, pero siempre lo atribuía a mi imaginación porque era tarde en la noche y estaba seguro de que estaba demasiado cansado. Bueno, eso cambió cuando comencé a traer a mi perro conmigo. Lo traía justo a la parte de atrás mientras navegaba por la web y siempre se acostaba de espaldas a mí. No le tomó más de 2 minutos cada noche para comenzar a animar sus oídos y gruñir en voz baja mucho antes de que comenzara a escuchar algo. Una vez que fueron ruidos que pudiera distinguir, él estaba en posición firme en ese punto, mirando fijamente a lo que parecía ser aire. El problema de llevar a mi perro conmigo era que tenía que sacarlo a pasear, y como no me sentía cómodo saliendo de la tienda tan tarde en la noche, solo lo llevaba unas pocas veces. Una de las muchas veces que no estaba conmigo, estaba sentado frente a la computadora y escuché sonar el timbre de la puerta principal. Cuando miré hacia arriba, vi lo que parecía un tipo entrar, e inmediatamente me levanté para ir a ayudarla. Entré a la cabina y vi que estaba en la esquina, al final de mi mostrador. Mi vista estaba obstruida por la pequeña televisión en la esquina y una gran pantalla de boletos raspables, así que mientras podía ver el brazo y el hombro de su chaqueta negra, no pude ver nada más que eso. Estallé en mi sonrisa amistosa y dije, hola, ¿puedo ayudarte a encontrar algo? Esto fue una parte porque soy una persona genuinamente amigable, y en parte porque muchos de nuestros clientes intentaron robar las botellas Slim Jims y 5 Hour Energy que estaban guardadas ahí. Le había pedido al propietario durante meses que lo cambiara, pero nunca se molestó en hacerlo. Tan pronto como terminé de hablar, el hombre se volvió hacia mí y mi corazón dio un vuelco. En su sien derecha, la que estaba más lejos de mí, había un agujero de bala y de él salía sangre, corriendo por su rostro en una línea gruesa, casi negra. Recuerdo haberme agarrado del mostrador y mis ojos se llenaron de horror porque no había forma de que este hombre todavía estuviera de pie con algo así sucediendo.
Recuerdo que sus ojos estaban llenos de tristeza y agotamiento. Mientras tartamudeaba y alcanzaba el teléfono para llamar al 911, se fue. Literalmente, desapareció frente a mí. Un minuto estaba ahí y al siguiente ya se había ido. Intenté durante mucho tiempo decirme a mí mismo que debía haberme quedado dormido de alguna manera y haberlo soñado, o que era solo una imaginación de mi mente demasiado cansada. Pero no pude hacerlo. Sé lo que vi, y todo estaba en perfecta claridad. Después de unas semanas, finalmente se lo mencioné vagamente a mi compañera de trabajo que me relevaba cada mañana. No quería parecer loco, así que le pregunté si había notado algo extraño en la tienda. Fue entonces cuando soltó que las tarjetas de llamadas y las tarjetas de regalo a menudo caían al azar de la pantalla en esa esquina, y escuchaba lo que sonaba como alguien caminando cuando no había nadie en la tienda. Finalmente me derrumbé y le conté lo que vi, y ella se rió y dijo, «Tiene sentido». Y luego me contó sobre un asesinato que había ocurrido unas décadas antes. Al parecer, un hombre se detuvo para cargar gasolina y otro hombre lo vio desde la calle y pensó que era alguien que le debía dinero. Se metió en el estacionamiento y le disparó a quemarropa antes de que pudiera entrar para cargar el combustible. Y luego se alejó a toda velocidad. Fue capturado y condenado, pero ella no recordaba ningún nombre. Y pensó que el caballero que vi era el espíritu del que recibió el disparo. Ese lugar todavía está en pie hoy y todavía me asusta. Solo para agregar, también solía escuchar a un grupo de chicas riendo histéricamente afuera, pero nunca había nadie ahí, incluso cuando fui lo suficientemente valiente como para salir y mirar. ¿Quién sabe de qué se trataba? De todos modos, si todavía estás escuchando, gracias. Solo quería sacarlo todo. Es la temporada para este tipo de historias, pero les puedo asegurar que no es ficción. No estoy seguro de si puedo decir el nombre de mi ciudad o el nombre de la gasolinera, pero si es así, avísenme y estaré encantado de compartirlo. Me enseñaron que los fantasmas no eran reales. Mi madre y mi padre se reían de cualquier mención de lo paranormal y llamaban locas a las personas que creían. Estaba orgulloso de ser el niño de mi grupo de amigos que no temía a los fantasmas ni a las historias espeluznantes. Nunca se me pasó por la cabeza que pudieran ser ciertas porque todo tiene una explicación. Nos mudamos a una antigua casa victoriana en el noroeste del Pacífico a principios de la década de los 2000. La casa había sido construida hace más de 100 años en un pequeño pueblo maderero. Era hermoso y reparador. Tenía un candelabro de cristal real, vidrieras, una bañera con patas en ruinas en el sótano y se estaba cayendo a pedazos en algunos lugares. Mis padres estaban decididos a arreglarlo con tiempo. Un lugar al que nunca llegaron fue al sótano. Estar allí te daba la sensación de que no había cambiado mucho desde que se construyó la casa hace un siglo. Bienvenida no es una palabra que usaría para describirlo. Siempre había una sensación de ser observado. Estaba oscuro y lúgubre. La única luz era una única bombilla desnuda en las vigas de soporte. Ni siquiera los adultos podían soportar estar allá abajo por mucho tiempo. Cogí a mi madre, subiendo las escaleras del sótano un par de veces y cerrando rápidamente la puerta detrás de ella como si algo la asustara. Cuando le preguntaba qué le pasaba, ella fingía que estaba bien. Años más tarde me enteraría de que mis padres estaban aterrorizados por el sótano sin poder precisar por qué. Se convirtió en un espacio de almacenamiento. En la casa ocurrieron cosas raras por las que inventé razones. Las puertas de mi hermano pequeño y yo se encontraban cara a cara en el segundo piso. Una noche, los dos escuchamos un chillido afuera de nuestras puertas, como si mataran a una mujer en el pasillo. Abrimos nuestras puertas al mismo tiempo y confirmamos que ambos habíamos escuchado lo mismo. Le dije que probablemente solo eran gatos peleando afuera. Volví a la cama donde traté de convencerme de que solo eran gatos. Excepto, ¿por qué los sonidos provienen del pasillo y no del exterior de nuestras ventanas? Tampoco teníamos mascotas. Otra noche me quedé despierto hasta después de la hora de dormir para leer bajo las sábanas con una linterna. Mi cama empezó a temblar violentamente. Pensé que era un terremoto. Ya había pasado por uno que tenía una magnitud de 6.8, así que me aferré y esperé. Cuando amainó, corrí a la sala de estar donde estaba mi padre. Le pregunté si sintió el terremoto. No había sentido nada. Eso era preocupante, así que lo presioné. Me dijo que debía haber sido un camión grande que pasaba, así que volvió a mi habitación y traté de convencerme de que eso era todo. El incidente que no puedo explicar sucedió poco antes de que nos mudáramos. Me pidió que recuperara algo del sótano para mi madre. Lo obedecí de mala gana. Todavía me daba escalofríos, así que bajé, fingiendo no sentir la energía opresiva que se cernía sobre la habitación.
Mientras buscaba en una caja, sentí la abrumadora sensación de que algo me decía que mirara hacia arriba. Se sintió importante, así que lo hice. Mis ojos se dirigieron a un estante del otro lado de la habitación. Había una hilera de grandes carretes de cinta que mi madre usaba como regalos. Tenían bases circulares robustas de alrededor de 4 pulgadas de diámetro, si tuviera que estimar. Se necesitaría algo más que viento o sacudidas de un vehículo grande para hacer lo que vi a continuación. Nunca olvidaré este momento porque me hizo cuestionar mi percepción de la realidad por primera vez en mi vida. Estaba completamente en silencio, mientras observaba cómo uno de los carretes se volcaba lentamente hacia un lado y rodaba del estante. Apenas podía comprender lo que acababa de ver y no iba a descubrir si los fantasmas eran reales al quedarme. Subí volando las escaleras y di un paseo hasta la casa de mis amigos. No se lo dije a nadie hasta que cumplí los 20. No pensé que nadie me tomaría en serio. Sorprendentemente, todos estos años después, mis padres me creen. Había algo en esa casa. Esta es mi experiencia más paranormal. Sucedió cuando tenía 11 años y nunca la olvidaré. Así que, un poco de contexto. Ahora tengo 22 años. Soy de Cancún, México, pero mi familia es de Veracruz. Mi familia y yo fuimos a visitar a mis abuelos al rancho durante las vacaciones. Veracruz es un estado muy grande. Mis abuelos viven en la parte norte y para regresar a casa tuvimos que cruzar el estado hasta el sur. Así que, cuando íbamos a casa, mi papá decidió visitar Catemaco, que es un pueblo conocido y temido como la tierra de los brujos. Mucha gente va ahí para encontrar chamanes, ya sea para hacer trabajos, tanto claros como oscuros, exorcistas, brujas, etc. Algunas personas creen que los políticos del estado profundo, las celebridades, pero especialmente los jefes de los cárteles, hacen pactos con el diablo para poder y protección. Un lugar interesante. Estábamos en una famosa cascada, la Cascada del Ángel, donde muchas personas se habían ahogado, y decidí explorar el pequeño mercado junto a ella. Me obsesioné con un collar genial y quería comprarlo, pero estaba caro. El collar estaba hecho de hueso. Tenía una especie de cara de dragón espeluznante tallada en la parte superior y con forma de colmillo. Tenía una nariz larga y retorcida de aspecto extraño. La dueña era una anciana, fea y con aspecto de bruja. Sonrió cuando le dije que no podía pagarlo y decidió dármelo. Estaba emocionada. Después de visitar la cascada, llegamos al pueblo y decidimos hacer un recorrido por una pequeña isla con algo de historia antigua de la conquista. Le pregunté al guía turístico si eran historias paranormales, y me dijo que por la noche se escuchaban gritos, guerras, gritos llenos de rabia, al parecer de los pueblos náhuatl que fueron masacrados por los conquistadores españoles. También dijo que las luces de llamas aparecerían por la noche. Tomamos algunas fotos y nos fuimos. A altas horas de la noche, mientras miraba la cámara, descubrí que en una foto tenía una luz extraña a través del collar, como un orbe en movimiento. Recordé lo que me dijo el guía. Estaba muy emocionada de tener una foto de fantasmas. Entonces, las vacaciones terminaron y regresé a la escuela. En ese momento mi madre estaba enferma y mis tías y otras primas se quedaron en mi casa para ayudarnos con las tareas del hogar. Mis padres se separaron durante esto. Me gustaba el collar, pero me cansaba de llevarlo. También me sentía rara, como exhausta, asustada, ansiosa, enojada. Sé que esa podría ser mi reacción ante mi madre enferma, pero ella no tenía ganas de morir, solo con un dolor de espalda severo. Así que no fue una experiencia muy traumática. Yo también fui muy madura y resistente. Decidí dejar de usar el collar y lo ponía normalmente en mi mesita de noche. Ahora, mi prima dormía en mi habitación. Era una idiota, pero nos llevábamos bastante bien, aunque a veces peleábamos muy en serio. Noté que cuando volvía de la escuela encontraba el collar en el patio delantero, pero como semi-enterrado. Y también fue intuición, como si no se dieran cuenta de que estaba ahí, pero yo sabía dónde recogerlo. Esto sucedería 3 veces por semana durante aproximadamente 3 semanas. Bueno, estaba harta. Me estaba molestando, pero especialmente me estaba asustando. Asociaba la foto de la bruja y el fantasma con este collar, así que estaba un poco incómoda. Me enfrenté a la única persona con motivo en la casa, mi prima idiota. Solo era un año mayor que yo, pero lo negó todo. Por supuesto que no le creí y peleamos. Nos reconciliamos poco después y me juró que no tuvo nada que ver con eso, que ni siquiera se dio cuenta del collar. Todavía no le creía.
así que le pedí a una de mis tías, no a su madre, que escondiera el collar en algún lugar de la casa. Mi prima y yo estábamos encerradas en el baño mientras ella lo hacía. Lo que pasó después todavía me da escalofríos. Ella puso el collar debajo de una porquería encima de un mueble en la sala de estar. Era un mueble muy grande. Tenías que usar una silla para alcanzar la cima. A la mañana siguiente, cuando me desperté y fui a la sala, encontré el collar al otro lado de la habitación, cerca de una ventana, como a 2,5 metros de donde estaba. Y también se rompió la cara. Cuando lo recogí, grité de verdad. La nariz estaba rota. Esta caricatura como cara demoníaca. Tenía una cara espeluznante antes de admitir eso, pero ahora era horrible. Incluso mi tía se asustó y me dijo que me deshiciera de él y orara. Mi primo negó haberlo hecho, y, quiero decir, ¿cómo pudo? De ninguna manera pudo haberlo encontrado en una noche. Demasiados lugares para buscar. Esperé a que pasara el camión de basura y lo arrojé directamente a la papelera. El tipo recogió el contenedor y lo vació en el camión. Comprobé que se había ido para siempre, y ya no había rastro de eso. Finalmente era libre. Como 2 meses después mi mamá mejoró, mis tías y mis primas se fueron y me olvidé de todo. Hasta que un día mi papá pasó a saludarme. Le oí llamarme desde el jardín delantero. Me di cuenta de que estaba enojado. Tiene mal genio. Y me preguntó, ¿por qué tiraste mi dinero? Aunque no recordaba que era un regalo. Procedió a sacar el collar de la papelera. Me quedé impactada. Me derrumbé por completo, realmente asustada. Fue imposible. Cuando lo arrojé, verifiqué que se había ido. Y además, el camión de basura recogía la basura 2 veces por semana. ¿Cómo pudo estar allí tanto tiempo? Le conté todo a mi papá llorando. No está realmente interesado en lo paranormal, pero cree en ello. Esperamos a que el camión de la basura pasara por la casa y lo arrojara adentro. Me abrazó y oró conmigo. Y eso fue finalmente todo. No he vuelto a ver ese collar desde ese entonces. Pero, cuando estoy haciendo las tareas del hogar, todavía tengo miedo de encontrarlo dentro de un cajón o algo así. Postdata, perdí la foto hace mucho tiempo. Mi computadora de ese momento se rompió sin posibilidad de reparación y la cámara fue robada de nuestro automóvil. Ojalá lo tuviera. Yo también. Estaba muy espeluznada. A veces los lugares más comunes y menos terroríficos son los que esconden las mejores historias de fantasmas. Mi papá y yo siempre hemos sido fanáticos de las historias de terror, de las experiencias paranormales y todo eso. Mi papá siempre busca la lógica detrás de todo, y en estos casos yo también trato de dar explicaciones a las cosas, pero hay veces en las que simplemente no puedes explicar lo que sucede. Mi papá se acaba de cambiar de oficina a una un poco más amplia, que en realidad es una casona adaptada a las necesidades de la empresa. Es de los edificios más viejos cercanos al centro. Entonces el lugar tiene muchas historias y pasó por muchas familias antes de convertirse en una oficina. Mi papá me platicó que el guardia de seguridad se quejaba porque supuestamente había fantasmas en el edificio, que se la vivían haciéndole dagas y jugando con su mente, con cosas como tocar el timbre y mover cosas del lugar. Mi papá obviamente no lo creyó y asumió que niños iban a timbrar para luego irse corriendo y que las cosas en realidad las movían los mismos empleados y luego pues olvidaban dónde las habían dejado. El caso es que a raíz de todo esto de la pandemia, los empleados se fueron a trabajar desde su casa, pero mi papá pidió permiso para seguir yendo a la oficina, ya que desde casa pues no tiene el espacio para poder trabajar. Entonces, él ha estado trabajando completamente solo en la oficina. Bueno, en compañía del guardia de seguridad, pero pues él siempre está a la entrada. Pues hace algunos días, mi papá me contó que ya comenzaba a creer que había fantasmas en el edificio. Y eso que mi papá, a pesar de gustarle lo paranormal, siempre cuestiona todo. Me platicó que sí le tocó escuchar el timbre varias veces, sin que hubiera nadie a la entrada. Llamaban al teléfono y nadie contestaba. Las ventanas se azotaban sin haber viento. Y la última que me contó es que claramente vio cómo se movían 2 sillas cercanas a donde él estaba. Como sabe que me encanta todo esto y que a la oficina no va nadie por ahora, me invitó para ver si lograba ver o sentir algo fuera de lo común. Yo decidí llevarme mis cartas de tarot para ver
si podía tener algún tipo de comunicación. Cuando llegué a la oficina, decidí sacar mi mazo de cartas, y en cuanto la saqué, una carta cayó volteada. Era la carta de la sacerdotisa, una carta con mucho poder femenino y sentido maternal. Decidí no darle importancia y continué. Realicé una lectura, preguntando si había almas perdidas en el lugar, y la respuesta fue que sí, y para mi sorpresa, la carta central era la misma que se había caído cuando recién saqué las cartas. Mi intuición me decía que se trataba del alma de una mujer. Entonces hice la pregunta de por qué estaba allí, y la carta que salió fue el 3 de espadas, que se resume en un corazón roto. Entonces mi intuición me hizo decir en voz alta: le mataron a su niño. Y en ese instante, todas las sillas de la mesa en donde yo estaba se separaron de golpe, y noté cómo cada vello de mi piel se ponía de punta acompañado de un frío inexplicable. Mi papá se dio cuenta y decidimos mejor dejarlo hasta ahí. Entonces nos fuimos del lugar. Al día siguiente, el guardia, que sabía que estábamos interesados en el tema, le contó a mi papá, sin saber lo que nos había pasado un día antes, que hace algunos años en esa casa había vivido una joven que había quedado viuda con un solo niño pequeño que era su adoración, y que tristemente el niño había sido encontrado muerto cerca de la casona. Esto destrozó a la madre, que meses después, sin aguantar más su dolor, decidió quitarse la vida en la habitación principal, la misma habitación en donde se encuentra el escritorio en el que trabaja mi papá. No es mi propia historia, pero algunos amigos de la familia tuvieron una experiencia con el asesino del Zodíaco. Estaban juntos en su auto en Lovers Lane, o como se llamara el lugar donde las parejas iban a ligar. La esposa tuvo una sensación extraña en el estómago y le rogó al esposo que se fueran. Él estaba un poco molesto porque estaba en la ciudad por una sola noche debido a que estaba en el ejército, así que esta era su única noche juntos. Finalmente, ella lo convenció de que se fueran. Le dijeron a la única otra pareja en el lugar que se retirarían porque en ese momento se sabía que el zodiaco estaba activo, por lo que las personas vigilaban mutuamente. Años más tarde, el zodiaco escribió en el periódico detallando uno de sus asesinatos en Lovers Lane. Describió el auto exacto y dijo que quedaban 2 parejas y que iba a asesinar a las 2 antes de que una de las parejas se acercara a la otra y les avisara antes de irse. Justo cuando se fueron, mató a la pareja que se quedó. Cada detalle de la noche, desde la cita hasta los autos y la hora de la noche, coincidía perfectamente, por lo que sabían que eran ellos los que se iban justo a tiempo. No es mi historia personal, pero mi padre conocía a Jeffrey Dahmer. Estuvieron estacionados en la misma base del ejército en Alemania durante los años 80. Mi papá fue emparejado con él para un par de tareas aquí y allá, y Dahmer era el conductor. Mi papá dijo instantáneamente que cuando se conocieron, él pudo decir que había algo diferente de él. Dijo que parecía muy brillante e inteligente. Lo que recuerda claramente porque la mayoría de los chicos eran idiotas. Entonces, una noche mi papá fue al cine cerca de la base con un amigo y vio a Dahmer parado en medio de la calle mirándolo. Se sintió tan asustado que abandonó el cine. Años más tarde, recibió una llamada telefónica aleatoria en medio de la noche. Era Dahmer, preguntando si mi papá lo recordaba del ejército. Mi padre obviamente estaba muy confundido y medio dormido. Dahmer le dijo que estaba en la estación de autobuses en la ciudad natal de mi papá y encontró su número en la guía telefónica. No hace falta decir que mi papá estaba muy preocupado porque solo habían interactuado unas pocas veces, pero recordaba su nombre y apellido y su ciudad natal. Luego preguntó: ¿estás solo? Y mi papá simplemente colgó porque era muy extraño. En ese momento vivía en medio de la nada en Arizona y nunca cerraba las puertas, pero inmediatamente después de colgar cerró todo. Años más tarde se puso a trabajar y uno de sus compañeros de trabajo estaba leyendo el periódico y mi papá vio la foto de Dahmer en la portada y dijo: «Oye, conozco a ese tipo». Su compañero de trabajo le dijo: «No, no lo haces». Wow, me alegro de que Dahmer nunca llegara a mi papá.
Durante los inicios de los 70s, mi madre y yo vivíamos en el noroeste del Pacífico. Yo tenía alrededor de 6 años. Nos encontrábamos en un camino insólito justo fuera de Seattle durante una noche muy oscura. La luna no se veía y con un poco de neblina. Vimos un Beetle Volkswagen al lado de la carretera con sus luces intermitentes encendidas y con un hombre relativamente de buen ver, o así lo describe mi mamá, con su mano haciéndonos una señal para acercarnos. Mi mamá se detuvo, siendo la mujer amable que ayudaría a cualquier persona que lo necesitara y se viera normal. Mamá bajó el vidrio de su ventana y preguntó si podía ayudar. El hombre le preguntó a mi mamá si podía ayudarlo a desatornillar la última tuerca de su llanta para poder cambiar la ponchada. Así que mi mamá se presenta y él le dice: «Hola, mi nombre es Ted». Y luego sonrió. Después me vio y se acercó para estrechar mi mano y preguntar mi nombre. Y creo que percibí la mala vibra también porque no le dije nada. Mi mamá dijo algo sobre su sonrisa que la hizo sentir muy incómoda. Y luego se dio cuenta de que a él le faltaba el asiento del pasajero en su Beetle. Así que ella subió su vidrio de vuelta y dijo que llamaría a una grúa para que fuera a ayudarla en la siguiente ciudad. Luego aceleró. Mientras ella veía por el retrovisor, vio cómo él retiró la herramienta y se subió de nuevo al Beetle, alojándose muy rápido hacia la dirección contraria. Así que, esa es la noche en la que a los 6 años estreché la mano de Ted Bundy. Estaba cerca la época de Halloween cuando mis amigos y yo contábamos historias de fantasmas. Mi amiga dijo que iba a contar una historia sobre la primera cita de sus padres. Dijo que no le gustaba contar la historia, ya que en realidad era verdad, pero la animamos. Para ir al grano, los padres habían pasado una primera cita agradable, aunque incómoda, y en el momento en el que habrían dicho buenas noches, el hombre en la situación, el padre de mi amiga, sugirió que fueran a una caminata de medianoche hasta Provo Canyon. Aparentemente conocían el lugar y, pues, él había estado bastante en el área, así que los dos subieron por la boca del cañón, salieron de sus autos y comenzaron a caminar bajo la luz de las estrellas, ya que era la luna nueva. En algún momento, el hombre comenzó a tener un mal presentimiento, ya que el camino por delante, que pasaría debajo de algunos árboles, estaría oscuro, y porque se estaba haciendo bastante tarde. Ignoró el sentimiento y siguió adelante. Más adelante en la historia, la mujer dijo que había sentido el mismo sentimiento en lo que probablemente fue el mismo tiempo, aunque no conocía el rastro como él. Un minuto después, el sentimiento volvió al hombre. Lo ignoró de nuevo y comenzó a caminar un poco hacia los árboles cuando su pie golpeó algo suave. En el medio del camino, bajo los árboles, estaba demasiado oscuro para ver qué era esta cosa suave y la sensación volvió más fuerte que nunca. En lugar de descubrir con qué se había topado su piel, él y su mujer acordaron salir de ahí. Años más tarde, después de estar casados durante algún tiempo, estaban viendo una entrevista con el asesino en serie Ted Bundy. En respuesta a una pregunta que le pedía que describiera el momento en que se sintió más cerca de ser atrapado, explicó sobre la noche en que atrajo a una chica a Provo Canyon y la acababa de asesinar cuando escuchó a algunas personas que venían por el sendero. Explicó cómo se escondió en los árboles justo a tiempo, solo para ver a un tipo caminar directamente al cuervo y por alguna razón darse la vuelta y alejarse.